Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy me va a acompañar Yamila Escala, que nos va a contar cuánto pagamos de impuestos en nuestros seguros. También se va a encontrar Juan Manuel Barca con información muy importante para las pymes con deudas impositivas. Asimismo contaremos con la presencia de Diego Martínez Bursaco para repasar lo sucedido en los mercados de capitales, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Martín Tetaz para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Arrancamos el programa de hoy con información del mercado de capitales y justamente en el mes de mayo las acciones argentinas tuvieron un mes soñado, ¿verdad? Las acciones que se negocian en el mercado de capitales local con el índice Merval subiendo por encima del 18% a lo largo del mes, su mejor desempeño en un largo periodo de tiempo. Diego, ¿cuáles fueron los motivos de este despertar del mercado de capitales local? Bueno, yo creo que confluyeron dos cosas especialmente. En primer lugar, desde abril del año en curso, las acciones en Brasil recuperaron fuertemente por un ingreso de capitales y eso derramó a la Argentina. Y en segundo lugar, la expectativa que hay sobre todo en aquellos inversores que son más optimistas con el corto plazo para el país y la resolución del tema del Club de París por un lado y un encarrilamiento de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por el otro. Claramente la situación de mediano y largo plazo sigue siendo bastante incierta, pero desde un nivel muy bajo en términos históricos han rebotado las acciones y también los bonos medidos en dólares. Sí, justamente el riesgo país hoy se ubicó en su nivel más bajo en varias semanas, Diego, ¿no? Sí, específicamente lo que vemos es justamente un ingreso de capitales que derrama la Argentina y permite compras de oportunidad, pero reitero, para aquellos que tienen un perfil de inversor mucho más acotado en cuanto a la predisposición de la tolerancia de riesgo, ahí tenemos que ser muy prudentes porque esto es recién un atisbo de recuperación y no hay señales claras hacia el mediano y largo plazo para pensar en un cambio de tendencia. Exacto, no coincido con vos, lo venimos diciendo a lo largo de los últimos meses, todavía hay nubarrones muy importantes en el horizonte. Aún así, ¿te parece un buen momento para aquellos inversores con cierta tolerancia al riesgo para entrar en acciones que se negocian en el mercado local? Bueno, lógicamente hay que ser muy selectivos al respecto, hay que tratar de identificar aquellos sectores que podrían ser ganadores con el plan económico post pandemia de la Argentina, pero teniendo en cuenta que tenemos un elemento muy perturbador hacia finales del año, que son aquellas elecciones de medio término, y estas elecciones traen un factor político que puede generar en cierta medida mucha más volatilidad, y esa volatilidad puede representar oportunidades para aquellos que están dispuestos a justamente a tolerar más riesgos. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema y en el contexto de la pandemia, la AFIP decidió suspender las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares contra las pymes. ¿Cómo es esto, Juan? Sí, así es. La AFIP lo que hizo es suspender hasta septiembre los juicios de ejecuciones fiscales y las medidas cautelares contra pymes. Esto también abarca lo que es los embargos de fondos y depósitos. Y la medida lo que busca es amortiguar el impacto de la pandemia y las restricciones, sobre todo en el sector de los servicios. Estos beneficios los van a poder percibir las pymes, como señalamos, pero también los sectores críticos, talleres de autos, concesionarias, panaderías, kioscos, comercios, en fin, una serie de actividades. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, hay dos excepciones que no van a estar alcanzadas por este beneficio. Son
las personas alcanzadas por el aporte de las grandes fortunas y los pagos de bienes personales. Muy bien, perfecto. Una buena noticia entonces para las pymes con deudas impositivas. Así es. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora con más información. Y días atrás se difundió un estudio que realizó un cálculo de cuánto pagamos de impuestos con nuestros seguros. ¿Cuál fue, Yami, el resultado de este estudio? Sí, esto surge de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y donde pone el foco tiene que ver con el hecho de que un 20%, este es uno de los datos que da, de las pólizas que abonan los asegurados corresponden a carga tributaria. Entonces, el cálculo que plantea, ¿sí?, es que de la carga tributaria que paga el asegurado sumada a la industria, estamos hablando a junio de 2020 a nivel anual de unos 168.000 millones de pesos, con un valor actual, si uno lo calcula el día de hoy, de 230.000 millones. ¿Y cuál es el planteo? ¿Sí? Que esto disminuye la proporción de vehículos asegurados. En concreto dice que el crecimiento de los vehículos expuestos al riesgo se redujo a un 5% en comparación con 2018 y un 4% en relación a 2019, con lo cual menos personas acceden al seguro obligatorio de autos. Esta es la conclusión de este informe en el marco de la posibilidad de un nuevo impuesto, ¿sí?, a lo que es emisores de gases contaminantes. Y el planteo, bueno, respecto de la relación entre la industria del seguro y los gases contaminantes, con un contexto más allá de la crisis económica y de cómo las primas que tienen las aseguradoras, esa reserva se invierte de tal o cual manera, la suba del riesgo país impacta sumada a la carga tributaria. El dato concreto que acaba de surgir respecto de la disminución de patentamientos, por ejemplo, en mayo del 32% menos respecto del mes pasado, ¿sí?, apenas 4% por encima de mayo del año pasado, uno de los peores momentos de la pandemia, aunque bueno, ya de momentos peores ya no, es ya muy difícil de enmarcar, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿y por qué voy a este dato? Hablando de la industria toda, de la economía toda y de la carga tributaria presente en tales y cuales industrias y bueno, particularmente en este dato puntual, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la póliza, de cómo el asegurado paga esos impuestos a través de la póliza, hablamos de impuestos internos, de sellados, cargo de obras sociales, Superintendencia de Seguros de la Nación, bueno, cómo se va allí canalizando esos miles y miles de pesos. Ese es el planteo, desde ya gravísimo, que un seguro obligatorio, seguros hay muchos, ahora el seguro obligatorio tiene una razón de ser, en especial vinculado a los siniestros, a la comunidad, a los accidentes todos, así que bueno, ese es el estado de cuestión, datos que no habíamos comentado no los habíamos comentado en los últimos años, o sea, concretamente acá estas cifras están así expuestas, así que bueno, veremos qué pasa si hay más impuestos o no, pero en concreto esto ya está sucediendo y esto es así como carga sobre la industria y los asegurados en particular. Sí, no sorprenden estos datos, la carga tributaria en la Argentina es muy alta y este es uno de los factores detrás del estancamiento económico de los últimos 10 años. Una alta carga tributaria vuelve poco atractivo invertir en nuestro país y sin inversión lamentablemente no hay crecimiento económico. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a continuar con mucha más información. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta y transmitirnos cualquier inquietud. Abrimos un nuevo bloque y el próximo miércoles vence el plazo para ingresar pagando una alícuota del 10% al blanqueo de capitales que se puso en marcha semanas atrás. ¿Cómo viene, Juan, avanzando este tema? Bueno, se estaba buscando extender 3 meses lo que es el plazo para inscribirse en el régimen de blanqueo de capitales en la construcción. Esta medida lo que busca es que quienes tienen dólares no declarados en el país o en el exterior puedan invertirlos en obras. La medida, digamos, se tomó ¿por qué? Porque la ley que está vigente
contempló un plazo muy corto para inscribirse. Este plazo constaba en 3 etapas el beneficio, una primera en mayo con una alícuota del 5%, otra en junio con una del 10%, como mencionaste, y la última en julio con una alícuota del 20%. Lo que se busca ahora es tener 90 días más para poder inscribirse en el régimen. De esta forma, digamos, lo que se busca es impulsar el mercado inmobiliario y también generar empleo, un sector que se vio muy afectado por la pandemia. Este proyecto está en el Congreso, es impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y por el titular del bloque opositor, Cristian Ritondo. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Bueno, que esto puede estimular evidentemente el mercado inmobiliario y que puede implicarle un ahorro a quienes se decidan por este beneficio, del 7,5% en impuestos. La contracara, ¿cuál es? Que los evasores también pueden aprovechar para blanquear activos no declarados. Pero bueno, el gobierno lo que busca es captar, reingresar dólares y, como decíamos, impulsar de alguna forma el empleo que se perdió y que está hoy en 100.000 puestos abajo en la construcción. Bueno, y precisamente hablando de la moneda norteamericana, sus variantes financieras que se pueden obtener en el mercado de capitales a través de la compra-venta de bonos, iniciaron este mes de junio en suba, replicando lo sucedido en el mes de mayo, en donde tanto el denominado contado con liquidación como el MEP subieron por encima del 5%. Diego, ¿crees que el dólar financiero va a continuar en los próximos meses ganándole a la inflación como sucedió en mayo? Bueno, la gran incógnita que el mercado trata de develar hacia adelante. Lo cierto es que lo que pasó en mayo no se daba de hace muchos meses atrás. De hecho, siempre estuvo por debajo de lo que fue la inflación y lo que fue la aceleración del tipo de cambio oficial. Y a partir de ahora, yo creo que empieza como una puja entre la inercia inflacionaria que estamos llevando y la búsqueda de cobertura por parte de los inversores en el segundo semestre, cuando nos acerquemos más a la fecha de las elecciones. Eso es un juego que seguramente se va a ir dando y evidentemente va a ir traccionando el flujo de capital y ahorro hacia una variable u otra. Lo que sí sabemos es que la tasa de interés en Argentina en pesos no ha sido nunca un buen, digamos, elemento de cobertura para los ahorros argentinos. ¿Tenés, Diego, alguna recomendación para aquellas personas, aquellos ahorristas que están buscando protegerse en este escenario? Bueno, evidentemente, si lo que se busca es protegerse de la inflación, todavía quedan algunos bonos soberanos que ajustan por el SER, que es la inflación, que dan una tasa de interés arriba del ajuste inflacionario, entre el 3 y el 4%, con el riesgo, obviamente, del Estado Nacional atrás. Y si no, para aquellos que quieren salir del riesgo argentino y evitar este riesgo de depreciación de la moneda e invertir en algo extranjero, los CDRs en el mercado de capitales argentino han ganado mucha atracción. Hay que ver cuál de ellos elegimos para el perfil de cliente de cada uno. ¿Te gusta a vos alguno en particular o algún sector en particular, Diego? Bueno, teniendo en cuenta la incipiente inflación que se está dando en Estados Unidos y, digamos, en el resto de los países desarrollados, hay que ir a buscar cobertura, si se quiere, en el sector financiero o en el sector de consumo básico, que son dos sectores que se han alimentado muy bien de los procesos incipientes inflacionarios en el mundo desarrollado y han permitido en el pasado otorgar buenos retornos a aquellos inversores que expusieron fuertemente su ahorro allí en ese sector. Muy bien, con esta recomendación de Diego Martínez Bursaco cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Martín Tetaz. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Martín Tetaz en forma virtual. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, Martín, esta semana se oficializó la suba de la tarifa del gas
del 6%, el tema que estuvo en el centro de la disputa entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Un enfrentamiento, Martín, que parece no haber tenido ninguna consecuencia, al menos en lo inmediato. Bueno, alguna tuvo, porque frenaron la decisión del propio ministro de Economía de cumplir con el presupuesto. El presupuesto que había hecho el ministro de Economía contemplaba que las tarifas este año no se iban a atrasar más, que este año iban a acompañar a la inflación y que de esa manera no iba a ser necesario más subsidio. Digo, consecuencias, disculpa Martín. La mitad del año sin aumento de tarifas, la mitad del año sin aumento de tarifas, y en la otra mitad recién solamente un 6%, muy lejos de lo que tendría que haber aumentado. Sí, no digo que no tuvo consecuencias en términos de que no terminó con la renuncia de ningún funcionario, ni tampoco ha generado una desestabilización de la economía, ¿no? A eso me refiero en particular. Por suerte no corrió sangre en ese sentido. No sabemos en realidad cómo quedaron el poder político de cada uno de los funcionarios. Guzmán está en el medio de una negociación muy importante con el Club de París, con el Fondo Monetario Internacional. Claramente no era el momento, sobre todo siendo él el que había negociado hasta este momento, no era el momento para que él se fuera. No sabemos cómo fue la resolución interna de este conflicto, pero evidentemente no está pudiendo hacer lo que se comprometió a hacer, y eso no lo debe tener nada contento al ministro, y obviamente no deja tampoco demasiado tranquila la economía, ¿no? Y esto sin duda, Martín, que le quita credibilidad al ministro para hacer sus negociaciones, ¿no? En particular con el fondo, que implica, ¿no? Tomar compromisos, cumplir, ¿no? con objetivos fiscales, y después también hacia la sociedad, hacia los inversores, ¿no? Sí, el gesto del gobierno es claro. Lo único que le importa al gobierno es ganar las elecciones, y por lo tanto el gesto va hacia los que van a votar. Y a los que van a votar le dicen lo que los que van a votar quieren escuchar, digamos. ¿Quién de nosotros quiere que aumenten las tarifas? Obviamente nadie. Todo el mundo quiere pagar menos o que estén congeladas, se van diluyendo con la inflación, y entonces, por supuesto, todos preferimos pagar menos. El problema es que, como decía Milton Friedman, no hay desayunos gratis, ¿no? Entonces, acá, o mejor dicho, no hay almuerzos gratis. Acá no hay posibilidad de que nosotros estemos consumiendo una energía que no pagamos. Nos vamos a quedar sin gas, nos vamos a quedar sin electricidad, no va a haber inversiones en distribución, no va a haber inversiones en transporte. Es una película que ya vimos tantas veces, y encima genera un problema desde el punto de vista fiscal. Las cuentas del gobierno, los subsidios están creciendo en el primer cuatrimestre arriba del 50%. Eso obviamente implica plata que el gobierno además tampoco tiene y tiene que emitir. No, por eso podemos terminar pagando esto con mayor inflación en los próximos años y una caída en los salarios reales más pronunciada, ¿no? De la que viene habiendo. Por derecha o por izquierda vas a tener el resto de la inflación que estás generando. O sea, si vos tenés un precio agarrado de los pelos, como es el caso de las tarifas, tal vez lo que estás haciendo es postergando esa inflación a futuro, ¿no? Porque eventualmente vas a tener que volver a aumentar las tarifas en algún momento por encima de la inflación. Y eso obviamente nadie lo quiere hacer, le tocará seguramente al gobierno que viene, y la gente que está en este gobierno llorará que hay ajuste. Esta historia, otra vez veremos el Día de la Marmota en Argentina por vez número 348. Martín, y yendo concretamente al tema de la negociación, ¿cuál es el estado actual de la situación? O sea, ¿hay default, no hay default? ¿Qué posibilidades existen? Bueno, ahora ustedes saben que estos 60 días de gracia, para decirlo de algún modo, a los efectos de que Argentina regularice. Los 60 días en los que le dicen, che, no pagaste, esperá que pago. Bueno, son 60 días en los cuales hay tiempo para acomodarlo un poco. Es compleja la situación porque el Club de París lo que quiere, primero siempre, para acordar un nuevo acuerdo, para presentar una renegociación, necesita que el país que renegocia tenga un acuerdo previo con el fondo, y hoy Argentina todavía no lo tiene, y el planteo de Argentina es: lo vamos a tener después de las elecciones, y hasta eso está por verse, porque las propias declaraciones del oficialismo, o por lo menos del ala dura del oficialismo, son muy fuertes: no negocien, no paguen nada, no acuerden. Entonces, complejo el panorama, porque la interna argentina no quiere acordar con el fondo. El Club de París dice: si no acuerdan con el fondo, yo no hago un acuerdo. Entonces, en este contexto, la única salida que hay sería que el Club de París le dé una suerte de stand-by a la Argentina. Diga, bueno, está bien, sin hacer un acuerdo nuevo todavía,
este pago que tenían que hacer de 2.400 millones, que se venció el último día de mayo, bueno, les damos 2 meses más, 3 meses más, 4 meses más para que lo hagan, excepcionalmente, y dadas las condiciones de la pandemia, y con esa excusa salir un poco de esta encerrona. Pero la verdad que el panorama no es para nada fácil, ni ahora ni después de las elecciones. Y a nivel interno, concretamente, hasta las elecciones, ¿qué se espera? Como dice mi amigo Santiago García, menos de lo mismo se espera. O sea, el gobierno va a seguir manteniendo al dólar como ancla cambiaria para tratar de bajar un poco la inflación. El número de mayo se va a conocer en las próximas semanas, pero aparentemente hay las mediciones privadas que lo ubican un poco por debajo de 4, y el gobierno ya festeja que logra quebrar el 4, entonces va a seguir el dólar, por lo tanto, congelado, y las tarifas con muy poquitos aumentos, para tratar de llegar a la elección con un piso de inflación mensual, ya no puedo decir ni más razonable, pero para los cánones de Argentina más normal, si se quiere. Entonces ese es el objetivo del gobierno. En el medio, más atraso cambiario, que después no va a haber incentivo después de las elecciones para corregirlo tampoco. Entonces da la sensación que Argentina está volviendo a transitar otra vez aquel periodo 2010-2011, nada más que la economía no crece y el gobierno posterga un ajuste, y lo va a seguir postergando cuando pasen las elecciones. ¿O lo ha ayudado en esta oportunidad, Martín, el alto precio de la soja en los mercados internacionales? Totalmente, eso fue una ayuda invalorable, como lo ayudó también a Cristina a postergar el ajuste cuando la soja parece mentira, pero otra vez es el día de la marmota casi calcado. En el 2000, el récord anterior, acordate, fue en el 2012, los $640 de la soja en el 2012, justo cuando el gobierno venía de atrasar el tipo de cambio durante 2 años seguidos. Tiene la suerte de la lluvia de dólares que le permitió seguir con el cepo algunos años más, y que después todo explotara en el 2018. Entonces, obviamente, los precios internacionales favorables ayudan, siempre compran un poco de tiempo, pero como esos precios no siguen subiendo y los desequilibrios en Argentina sí siguen subiendo, tarde o temprano los alcanzás. Por eso, o sea que esperás en los próximos meses, en algún momento, tal vez después de las elecciones o más adelante, un nuevo salto inflacionario como viene sucediendo en estos últimos años, ¿no? Cada tanto un nuevo salto inflacionario y se establece un nuevo piso en la inflación, ¿no? Sí, lo que no espero para nada es que el gobierno cambie después de las elecciones. O sea, lo que creo que van a profundizar lo que vienen haciendo hasta ahora, y por lo tanto vamos a seguir en este nivel de alta inflación. Un mes por ahí festejamos que bajó a 3, y el mes siguiente estamos mirando a ver quién fue el loco que aumentó los precios y por qué sale 4, ¿no? Es medio una cosa de loco, porque en marzo vas a perseguir a los docentes y a los colegios, porque en marzo los colegios aumentan. Vamos a ir corriendo las estacionalidades, ¿no? La carne la aumentan más, por ejemplo, en diciembre, enero, febrero, entonces todos contra la carne en diciembre, enero, febrero. Después, cuando vengan las paritarias, ahora los gremios están diciendo, che, recompongamos, porque nosotros cerramos paritarias de 29, 30, 31, creyéndoles a ustedes, y ya está claro que no va a ser esa la inflación. Ahora viene la temporada, dentro de un mes y medio, viene la temporada de echarle la culpa a los trabajadores por la inflación. Muy bien, Martín, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Martín Tetaz, justamente mencionando esta repetición que se da en la economía argentina de ciertos vicios que no se eliminan, y una oportunidad ahora en las elecciones legislativas de este año para cortar con este ciclo que venimos repitiendo hace 70 años. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.